Los sindicatos del magisterio denunciaron que detrás de los problemas en el servicio de salud, para ellos hay un plan tortuga de algunas entidades prestadoras de salud. En Bogotá, el sindicato del magisterio del distrito Sintraeducación denuncia maniobras para dilatar la atención en salud a los docentes. Lo que creemos es que desafortunadamente están haciendo plan tortuga, en la medida en que la EPS Servisalud y la IPS Servimed son conscientes que es posible que se les limite a ellos la perspectiva de la contratación. Ante ese plan tortuga, ¿qué piden los sindicatos del magisterio? Nosotros lo que solicitamos es el cumplimiento estricto del contrato que ya suscribieron. Según el sindicato, en Bogotá hay alrededor de 40.000 docentes en el sector público y un total de 120.000 personas que utilizan el sistema de salud. Duros cuestionamientos contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Educación, Aurora Vergara, lanzaron integrantes de la Comisión Primera del Senado por la crisis en la atención de salud para los maestros. El debate fue reprogramado debido a la inasistencia del titular de la cartera de salud. La ausencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión Primera del Senado hizo que el debate sobre la crisis que afronta el sistema de salud para los maestros del país fuese aplazado. Cuestionado fue por el citante David Luna. Esto no se trata acá de tirarse el balón entre el ministro de Salud y el gerente de la fidoprevisora. Esto no se trata de audios, esto no se trata de decir groserías como el doctor Jaramillo está acostumbrado últimamente a decirlo. Y endilgó responsabilidades directas a la ministra de Educación, que sí asistió, y al presidente de la fidoprevisora. No se trata de lavarse las manos. El gobierno es uno solo y ustedes forman parte del gobierno. Muy mediocre. ¿Quién ha salido a declarar que la responsabilidad es de uno u otro? Los dos funcionarios respondieron a la salida. Restablecer absolutamente el servicio de salud a los maestros del país. Como presidenta de este consejo directivo, la garantía que le quiero entregar al país, al magisterio y a sus familias es que van a contar con un equipo que va a trabajar de manera incansable para lograr que este modelo funcione. El senador David Luna dijo que va a denunciar hechos de corrupción en el FOMAC, Fondo del Magisterio. Colombia abrirá una embajada en Ramala, capital administrativa de Palestina. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. En el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina, el gobierno nacional anunció que habrá embajada en Ramala, en consecuencia al reconocimiento que le da el Estado colombiano a Palestina como un Estado precisamente soberano. Y el presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala, la representación de Colombia en Ramala. Dice el canciller Luis Gilberto Murillo que Colombia rechaza las acciones de Hamás contra el pueblo de Israel, pero también lo que llama genocidio el presidente Gustavo Petro, que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los palestinos. Y ha venido mostrándole el camino al mundo. En primer lugar, fue de los primeros que dijo, ojo, que está en curso un genocidio en Gaza. Nosotros condenamos también las acciones de Hamás. Dijo el canciller Murillo que el presidente Petro está evaluando quién será designado como embajador en Ramala. Y miles de usuarios en Cartagena están sin servicio de agua luego de la ruptura de un tubo madre de la red de acueducto. La ruptura de un tubo madre en el barrio Altos del Campestre se habría generado tras la presión generada por una vivienda de 3 pisos construida de manera ilegal en la zona donde se registró la emergencia y que tendrá que ser posteriormente demolida. Tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer y cuánto tiempo nos vamos a demorar. Vamos a hacer una intervención inicialmente de urgencia para poder restablecer el servicio lo más rápido posible. Las afectaciones creo que hablan por su propia cuenta. Quedamos llenos aquí dentro de la casa, o sea, desastre total, y por algo que ya se había indagado porque este predio yo vivo en arriendo, pero tengo entendido que ya se habían hecho averiguaciones sobre todo este tema. 7 casas y varios vehículos resultaron afectados por la fuerte corriente del agua. Asimismo, una persona adulta y un niño lograron ser rescatados, como quedó registrado en este video. De acuerdo con Aguas de Cartagena, 150 barrios están sin el preciado líquido, afectando a unos 200.000 usuarios. La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo de inversión suscrito entre Colombia y Venezuela. Durante la sesión, el ministro de Comercio, Germán Umaña, agradeció al Congreso por el apoyo, lo que se interpretó como una despedida de su cargo.
El Congreso aprobó la refrendación de los acuerdos comerciales entre los dos países en una iniciativa impulsada por el gobierno nacional. Implicaba para la frontera colombo-venezolana 2.200 kilómetros de frontera, la disminución de la pobreza absoluta, de la pobreza monetaria, el aumento del ingreso per cápita. La ANDI también pidió que se avale el acuerdo con garantías. Nosotros no somos amigos de ningún tipo de ruptura comercial, ningún tipo de ruptura comercial o de no firma de tratados comerciales o de empresas o económicos en razón de temas políticos. El proyecto pasará a estudio del Senado de la República. Con la declaratoria de zona arqueológica protegida del lugar donde está hundido el galeón San José, se dio inicio a la primera fase de exploración de los restos del naufragio. Inició hoy la fase 1 de exploración del galeón San José con la declaratoria de área arqueológica protegida de la nación, lo que blinda la zona donde se encuentra el tesoro arqueológico. Es histórico y es la primera vez que se declara un área de patrimonio arqueológico sumergido a tal profundidad. Es histórico en América Latina, no se había hecho, ya contamos con ese plan especial de manejo arqueológico submarino. El ministro de Cultura explicó cómo se llevará a cabo la primera misión. Vamos a zarpar muy pronto, hacer una primera tarea de investigaciones, de eso se trata, recolección de imágenes, ver los comportamientos del mar, entender qué y en qué momentos se van a hacer algunas extracciones muy pequeñas de ciertas materialidades para ver su comportamiento. Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento del proyecto de investigación realizado hoy en Cartagena. La Unión Europea aprobó la primera ley en el mundo para regular la inteligencia artificial. La medida busca controlar las capacidades avanzadas de la inteligencia artificial generativa y los riesgos relacionados con el uso de material protegido por derechos de autor. Un grupo médico presentó un dispositivo de estimulación eléctrica de la médula espinal para personas con tetraplegia. Un dispositivo de estimulación eléctrica no invasiva de la médula espinal ha conseguido mejorar la función del brazo y de la mano de 43 personas con tetraplegia, es decir, con parálisis de la parte superior e inferior del cuerpo. El equipo, denominado Arcex, suministra una corriente eléctrica a la médula espinal a través de electrodos de superficie que pueden modular las neuronas dentro de los segmentos espirales seleccionados. El ensayo, completado por 60 pacientes de 14 centros en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Canadá, ha demostrado la seguridad y la eficacia del dispositivo y ha constatado mejoras en la fuerza, la función y la movilidad de las extremidades superiores de pacientes con esta enfermedad crónica, ya que los mismos participantes declararon una reducción de la frecuencia de los espasmos musculares, mejoras en el sueño y también una mejora generalizada en la parte superior del cuerpo, incluido el sentido del tacto.